Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy en nuestra clase complementaria número 1 y es viernes. Estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadora. El tema que vamos a desarrollar corresponde a representación de datos y el objetivo de la clase es utilizar los códigos de detección y corrección de errores. Por lo tanto, abriendo el material de representación de datos, podemos ver que aquí hay un concepto donde dice código de detección y corrección de errores. Entonces, cuando hablamos de los códigos de detección y corrección de errores, jóvenes, estamos hablando de un conjunto de métodos y técnicas que se utilizan, jóvenes, para poder detectar si en una secuencia de bits hay un bit que ha sufrido un cambio. Ahora, ¿qué significa eso? Que cuando yo estoy transmitiendo datos de un sistema a otro sistema, de alguna manera los bits van cambiando y eso debido a la interferencia del medio u otro motivo. Entonces, para poder saber si el mensaje ha cambiado, necesito utilizar alguna técnica, algún método para poder averiguarlo. Obviamente, digamos, ¿no?, que los datos se transmiten a través de cables o por medios inalámbricos como es el aire. Además de eso, jóvenes, recordarles en esta parte que el objetivo de la detección y corrección de errores, jóvenes, es garantizar la integridad de los datos. ¿Qué significa la integridad de los datos? Que los datos no cambien cuando pasan de un sistema A un sistema B. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un sistema A, ¿no? Aquí tengo un sistema B y yo tengo que pasar los datos desde el sistema A al sistema B, entonces esos datos no deberían cambiar, deberían llegar de la misma manera como se escribieron en un inicio. Entonces eso es lo que persigue como objetiva la detección y corrección de errores, jóvenes. La detección y corrección de errores tiene como fin, jóvenes, garantizar la integridad de los datos cuando se transmiten los datos de un sistema a otro sistema, ya sea por cable o ya sea, jóvenes, por aire. Ahora, los medios de transmisión que se utilizan, tal como repetimos anteriormente, jóvenes, se llaman alámbricos cuando es por cable e inalámbricos cuando es por aire. Entonces, entre los medios que se utilizan por cable sería, por ejemplo, el cable coaxial. Es muy común. El internet, el TV cable nos llega a través del cable coaxial y dentro de nuestra casa normalmente utilizamos el cable UTP y en algunos casos algunas empresas que proveen el servicio de internet utilizan fibra de vidrio. Ahora, cuando es el caso, jóvenes, de los medios inalámbricos, podría ocupar, jóvenes, lo que es el Bluetooth, Wi-Fi u otro tipo de ondas de radio. Existen varios métodos de transmisión de datos. Lo cierto, jóvenes, es que estos métodos han ido evolucionando en función como han ido evolucionando también los equipos. Entonces, los equipos han ido evolucionando de la forma como iban comunicándose o transmitiendo los mensajes entre un sistema y otro. Entonces, primeramente existían los equipos que transmitían los datos en un modo simple. En este modo simple, los datos se transmitían en un solo sentido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no había una comunicación entre ambos, simplemente iba en un solo sentido. Y uno de los ejemplos más comunes es la radio. Por ejemplo, la radio, hay alguien quien es el emisor de los datos, hay alguien quien está transmitiendo los datos y obviamente hay un receptor que lo recibe. La televisión también, la radio también, como puede ver. También las ubicaciones geográficas trabajan de esa manera, porque lo que hace el GPS es un dispositivo que continuamente está escuchando, digamos, ¿no?, la emisión de las posiciones geográficas que el satélite está diciéndole. Otra forma de poder transmitir se llamaba semiduplex. En semiduplex, jóvenes, los datos fluyen en los dos sentidos. ¿Estamos de acuerdo? Es una gran ventaja, pero no puede fluir de forma, al mismo tiempo. Tiene que ser de forma alternada. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno,
primero alguien transmite los datos, el otro escucha, luego el otro se calla y escucha lo que el otro transmite. Un ejemplo clásico de ello, por ejemplo, jóvenes, era el telégrafo. Entonces, en el telégrafo alguien enviaba un mensaje y el otro esperaba, recibía el mensaje, lo interpretaba todo y luego el otro le tocaba enviar el telégrafo para que haya un diálogo entre ambos puntos. Esto era utilizando el telégrafo. Luego apareció el walkie-talkie y con el walkie-talkie era interesante también. Primero uno hablaba, decía cambio, después el otro habla, dice cambio. Y creo que en algunos lugares, especialmente por el lado de Beni o aquí en Santa Cruz, en las estancias, utilizan algo parecido a un walkie-talkie para poderse comunicar con los que están administrando la hacienda. Bien, en el caso del duplex o full duplex, la forma como se comunican jóvenes es en ambos sentidos. Entonces, esto se realiza de forma simultánea y no en un solo sentido como era el simplex, no en dos sentidos como era el semiduplex, sino ahora de forma simultánea. Entonces, ambos pueden enviar los datos, ambos pueden escuchar. En el mismo momento, en el mismo tiempo, ambos pueden ser transmisores y receptores. Entonces, un ejemplo de ellos, jóvenes, tenemos el teléfono. Obviamente el teléfono celular también, yo estoy hablando y la otra persona también me está hablando, estamos discutiendo a veces, estamos tratando de poder hacernos escuchar a ambos, ¿no? Y lo mismo ocurre con las redes de datos, jóvenes. Entonces la red de datos también es un ejemplo cómo se puede transmitir, ¿no? y recibir datos al mismo tiempo. Obviamente variará, digamos, ¿no? la frecuencia, la amplitud con la que se envían los datos para poder decir, digamos, esto pertenece, digamos, ¿no? a la transmisión y esto a la recepción. Pero en la transmisión de datos, jóvenes, existe un conjunto de errores. Y entre esos errores muy comunes, jóvenes, tenemos lo que se llama la distorsión, la interferencia, el ruido, la atenuación y la diafonía. Estos tipos de errores, jóvenes, son muy conocidos, jóvenes, en el medio. Bueno, puede que exista muchos más tipos de errores, pero nos interesa simplemente hablar de esto. Por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente, jóvenes. A partir de aquí, vamos a seleccionar esta partecita, ¿sí? Un ratito, a ver, creo que voy a hacerlo un poquito más pequeño porque aquí esta parte de la diafonía sería así. Un poquito más. Listo. Entonces, ahora voy a capturar la pantalla de esto. Y se lo comparto. Listo, jóvenes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dar 5 minutitos máximo, sí, 3 minutitos para poder leer los conceptos y rápidamente alguien nos va a compartir de qué se trata cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién nos quiere hablar de la distorsión? ¿Alguien? Sobre la distorsión. La distorsión, por favor, jóvenes, ¿alguien quiere opinar? Que es una deformación que sufre la señal. Sí, apellido, me va a dar su apellido también, ¿ya? Su apellido, Méndez. Méndez. Méndez, ya. Méndez Mendoza. Ya, Méndez Mendoza. Entonces, háblenos de la distorsión, a ver qué nos puede hablar. Pero como lo leí, como dice que es una deformación que sufre una señal tras su paso por su sistema de comunicación. Se debe a la limitación del canal, de retrasado del envío de los datos y posteriormente desgaste de la señal. Generalmente ocurre cuando el dispositivo se comunica a diferentes frecuencias o utilizando medios no homogéneos. Eso es lo que dice. Ya. Entonces, este caso, jóvenes, de la distorsión generalmente se ve cuando la señal se ha enviado a veces, jóvenes,
de un punto A un punto B, y ya sea porque la potencia no le da, o ya sea, jóvenes, porque el medio, o sea el cable, no es de buena calidad, y entonces empieza a modificar la amplitud de la señal, no mantiene su amplitud o sea, en la que se está enviando, y obviamente al cambiar la amplitud, digamos, ¿no?, automáticamente, jóvenes, se empieza a perder de calidad. Entonces la distorsión se da a veces por causa de los medios, o si no por causa de que los medios que están transmitiendo ya no están bien. Por ejemplo, los capacitores que mantienen, digamos, vamos a decir, la intensidad de voltaje de corriente, están ya fregaditos. Bien, hablaremos ahora de la interferencia. ¿Quién nos habla de la interferencia? Méndez Mendoza dijo, ¿no? Yo, Carrasco, de la interferencia quisiera hablar. Ya. Vamos. Háblenos, Carrasco. La interferencia ocurre cuando varias señales afectan al mensaje enviado y lo altera o modifica o destruye la onda. Esto yo supongo estuve viendo y puede ser por ondas electromagnéticas del ambiente que puede alterar o destruir el mensaje, y bueno, pues una de sus formas de arreglarlo es revestir los cables, para que las ondas exteriores no lo afecten. Muy bien. Entonces, jóvenes, la interferencia se da porque en un determinado medio aparecen varias señales. Entonces, las señales, por el cable por donde estamos enviando nosotros los datos, jóvenes, normalmente la señal se está manteniendo. Pero ¿qué ocurre? El otro cable que está al ladito también está mandando señales, y obviamente eso genera un campo magnético, un campo electromagnético, y ese campo electromagnético empieza a afectar al otro campo magnético. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, jóvenes, es que cuando están enviando las señales por el mismo cable pero con diferente frecuencia o con diferente amplitud, y bueno, por algún motivo ambos coinciden. Al coincidir ambos, se chocan los electrones y sencillamente se deshace el mensaje, o sea, ya no llega el mensaje. Es como que están viniendo dos trenes, están cruzando al mismo momento, pero esta vez las rieles no cruzaron por rieles separadas, si vale el término, sino por la misma riel, por la misma frecuencia. Entonces vienen y se chocan y se destruyen los mensajes, jóvenes. Obviamente en ese momento el sistema colapsa. Eso ocurre mucho, jóvenes, en la transferencia de datos de dispositivos, cuando está haciendo una transferencia de datos full duplex entre los dispositivos. Cuando es en los modos simples o el otro, digamos, no pasa, no hay problema. ¿Su apellido, joven? Carrasco. Carrasco. Carrasco nos da un poquito, unos conceptos más interesantes, entonces vamos colocando en función de lo que él nos va diciendo. Bien, ahora hablemos del ruido, jóvenes. ¿Quién quiere hablarnos del ruido? Ruido. Apellido. Juanca. Primero dijo uno, me dijo Cedro, me dijo. Sí, yo ya, primero la hablé. Ya, vamos Cedro. Entonces Cedro de una vez. Sobre la definición del ruido, esta señal o todo sonido que puede afectar para transmitir datos, por ejemplo, cuando celulares inalámbricos, el ruido, o de la televisión, la estática afecta bastante a la señal del Wi-Fi o de ese tipo de frecuencias, digamos. También puede provocar, por decir, un tipo de interferencia que la señal no sea continua, que si hay ruido fuerte, se puede cortar el internet 2-3 minutos y otra vez volver hasta que el ruido desaparezca. Bien. Entonces yo aquí les cuento una historia que me pasó, ¿sí? Hace mucho tiempo, jóvenes, daba servicios en el área de sistemas también, y estaba obviamente trabajando, dándole servicio a una empresa que era en la zona franca Wiener, donde están los almacenes, por allá por la pampa de la isla. Entonces, bueno, me dijeron hay que conectar un nuevo equipo en la red
para uno de los nuevos gerentes que iba a trabajar. Ya, perfecto, ¿dónde está el servidor? Está el servidor, ¿dónde están los suites? Estos son los suites, ¿no? El día martes vamos a entender un poquito más de los concentradores. Entonces agarré y miré, medí la longitud, dije, era grandecito, era bastante larguito el espacio, entonces dije, bueno, está dentro de la norma, era menos de 90 metros, tranquilamente va a dar, dije, ¿no? Así que agarré, medí, corté los cables bien porque no había opción de poder llevarlo así por así nomás. Entonces agarré, corté los cables, los cripé y lo probé primeramente en el mismo escritorio con el equipo. Bueno, funcionó de maravilla el internet, se conectó, se compartían carpetas, que era lo que más común se hacía en ese entonces. Y luego agarré, metí el cable, lo extendí, lo llevé hasta el otro lado y obviamente que solamente había que enchufarlo y debería funcionar todo ok. Cuando lo conecté, jóvenes, no funcionaba. Nada, de vuelta ahí seguramente lo estiré el cable muy fuerte, se rompió, los conectores se fregaron al jalarlo porque obviamente tenía que jalar un poquito todo. Bueno, ni modo, voy a tener que volver a... ahí mismo agarré, corté, lo volví a cripar los conectores. O sea, bueno, puede ser de un lado, probé, nada. Entonces del otro lado, corté, nada. Entonces dije, bueno, ni modo, hay algo, el cable está mal. Volví a cortarlo y me lo llevé de vuelta el cable al otro lado. Pero bueno, antes de cortarlo, antes de reemplazar, voy a probar de vuelta. Lo probé y funcionaba allá. Y bueno, en ese momento me acordé de estos conceptos jóvenes de ruido, la diafonía, ¿no? Y todos estos conceptos que estamos llevando jóvenes, la interferencia, la distorsión, ¿no? La atenuación, todos esos conceptos se me vinieron a la cabecita. Y bueno, lo único que podía ver, bueno, una posibilidad es de que haya un cable de alta tensión al otro lado de la pared y obviamente eso está interfiriendo con las conexiones. Lo más que seguro es eso. Así que agarré y pregunté. Primero no me querían decir nada los tipos, ¿no? Calladitos. Después de eso averigüé con uno de los administradores de los almacenes y me dice, mire, sé que detrás de esa pared hay unos ¿cómo se llama? Unos transformadores, no sé cuántos transformadores había, pero eso estaba de forma oculta porque dice que, bueno, todos hacen su locura, pues, ¿no? Así que no lo hacía nadie, pero ahí hay unos transformadores, mírelo, me mostró, grandísimos los transformadores. Bien, entonces con eso ya supe de que había una interferencia, jóvenes, había un ruido, la señal moría, o sea, la corriente, el electromagnetismo general como un imán y eso agarraba, se lo chupaba todo y obviamente no llegaba la señal al otro lado. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pregunté si por el otro lado había algo. No, por el otro lado no hay nada, me dijo, ¿no? Por la otra pared. Y agarré, volví a medir los cables, me daba, pero muy cabalito. Bueno, no importa, ¿ves? Los jalaré. Así que por el otro lado jalé, todo bien. Y me alcanzó tranquilamente el cable. Este otro lado tenía más juego, pero más bien. Y lo conecté y funcionó. Entonces, jóvenes, cuando ustedes estén conectando, haciendo instalaciones de redes de datos, tienen que saber todos esos detalles porque hay muchas fallas. A veces uno cree que es porque no hemos conectado bien el clipador, sino uno de estos problemas. Y en este caso, jóvenes, el ruido era lo que me estaba afectando. Bien, entonces Cedro, ¿no? Cedro también, pongamos los 15 puntitos, todo bien. Cedro. Ahora, ¿quién le toca? Háblenos a yo. Mendoza. Ya, había un varón. Después, ya, el siguiente le damos, diafonía le damos a Osuna, creo que es, ¿no? Ya, el varón, sí, ¿cómo se llama? Mendoza. Ya, Mendoza, pero ya participó o no? No, ese era otro. Otro Mendoza, ya. Entonces, si hay otro Mendoza, sí. Ya. De la atenuación. ¿Qué es la atenuación, ingeniero? La atenuación dice es la pérdida de potencia por la señal. Osuna, espérame, usted va a hacer diafonía. Es que el otro compañero quedó hace rato, ¿ya? Diafonía. Ya. Vamos con atenuación Mendoza. Ya, se denomina atenuación de una señal, sea esta acústica, eléctrica u óptica, a la pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por cualquier medio de transmisión. Ya. Entonces, ahora jóvenes, cuando hablamos de la atenuación, esto generalmente ocurre cuando yo me salgo de norma. Entonces, por ejemplo, con cable UTP, lo normal es tenerlo a 90 metros. Puede alcanzar hasta 110, dice, cuando no hay ni un ruido. 100 también.
pero en 90 metros casi se garantiza la transmisión de datos sin atenuación, sin ruido, sin muchas cosas de estas. Normalmente, eso está garantizado. Por lo tanto, en algunas ocasiones, jóvenes, jalan cable más largo de lo que dice el estándar y obviamente la señal no logra hacer. Acuérdese que los dispositivos, los NIC, las tarjetas de red, agarran, impulsan con corriente eléctrica, con un determinado voltaje, con una determinada velocidad lo empujan y los electrones van yendo, dice 80, 95, 90, llega bien. Cuando ya llega a 95 se va disminuyendo la señal, 100, 110 y al final se acaba. Pero hay una solución. Entonces aquí se tiene que colocar unos repetidores. Y los repetidores son unos dispositivos que reciben una señal y lo único que hacen, vuelven a impulsarlo. Es como una bomba. Cuando usted está bombeando agua de un lugar a otro lugar, entonces necesita una bomba para seguir manteniendo, digamos, ¿no?, la presión, el caudal del agua que está enviando. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Aló? Mendoza. Sí. Entonces, la atenuación, la señal se disminuye y con un dispositivo yo puedo hacer que recupere esa señal. Eso también ocurre, jóvenes, con el TV cable. En algunas casas colocan TV cable el uno, el uno y el otro. Al final, los que están más al fondo, digamos, si vale el término, ya empiezan a tener, digamos, ¿no?, una señal muy débil. Entonces se compra, digamos, ¿no?, un dispositivo que permite aumentar la potencia, un repetidor. Diafonía, Osuna, háblenos de la diafonía. Dice, ¿no?, que es cuando parte la señal presente en uno de ellos. Porque dice la diafonía, en el caso de los cables de pares trenzados se presentan generalmente debido al acoplamiento magnético entre los elementos que componen los circuitos perturbador y perturbado. Bien, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, jóvenes? El cable par trenzado es un cable único cuando uno lo ve por afuera, pero internamente hay 4 pares. ¿Sí? Hay 4, por eso hay 8 pares. Entonces, el par trenzado, entre uno y el otro empiezan a transmitir, digamos, sus datos, se mezclan. Y obviamente el par trenzado, como su mismo nombre lo dice, está trenzado. Tiene un leve trenzado. Y según lo que dice, digamos, la teoría dice, no debemos destrenzarlo. O por lo menos debemos evitar destrenzarlo, porque al destrenzarlo más bien causamos, digamos, mayor diafonía, mayor interferencia o cualquier otro tipo de efecto que degrade la señal. Esto que normalmente ocurre, jóvenes, cuando uno está clipando. Por eso que cuando vamos a clipar el día martes los cables, vamos a crear nuestros conectores, nuestro cable para red. Vamos a hacerlo eso en la clase. Yo le voy a dar varios tips de cómo debería hacerlo, cómo se agarra con la mano. Le voy a dar varios de ellos. Nunca se equivocan los jóvenes. Normalmente siempre hemos tenido buena respuesta durante las prácticas esas. Y obviamente lo ideal es no equivocarse, porque si yo me equivoco al conectar un conector, automáticamente ya pierdo 3 bolivianos. Vuelvo a equivocarme, otros 3 bolivianos. Así que, y aparte del tiempo que tarda, digamos, ¿no?, hacer el conector. Las primeras veces que lo haga duele la mano, duele los dedos, porque no estamos muy acostumbrados. Bien, jóvenes, entonces con esto podemos decir lo siguiente, que dentro de la transmisión de datos existen muchos tipos de errores. Entre ellos los más conocidos son la distorsión, la interferencia, el ruido, la atenuación y la diafonía. Entonces, Osuna, ¿no?, ahí le colocaremos 15 puntitos igual. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, ¿no? Para contrarrestar, dice, los errores comunes durante la transmisión de datos, se recomienda aplicar, dice, las siguientes técnicas para garantizar la integridad de los datos. 1. La codificación, la compresión, el cifrado, la modulación o la multiplexión. Entonces, con esas técnicas dice que podemos garantizar la integridad de los datos. Uno de ellos será útil en algún momento, jóvenes. Simplemente hay que ver con cuál me da mayor éxito o me garantiza una buena transmisión de datos. Ahora, jóvenes, vamos a hablar sobre lo que es el bideparidad. El bideparidad, jóvenes, es una técnica que nos permite detectar errores. Entonces, el fin del bideparidad es una técnica para poder detectar errores. Obviamente, durante lo que es la transmisión de datos.
Y lo que hace el bit de paridad es verificar si un bit ha cambiado o se ha mantenido. Entonces, el bit de paridad, jóvenes, existen tres tipos de bit de paridad normalmente, ¿sí? El de paridad par, el de paridad impar, y luego crearon una mejora de la paridad par e impar y le llamaron el bit de paridad entrelazada, que sería como el vertical y el horizontal. Y obviamente el bit de paridad no solamente detecta, sino que también permite corregir ese bit que ha cambiado. Es interesante, jóvenes, porque es un algoritmo muy sencillito. Yo no sé cómo se le ocurrió al tipo al que lo creó, pero realmente fue algo interesante, jóvenes, su creación. Entonces, ahora le voy a explicar cómo funciona la paridad par o el bit de paridad par. Entonces, primero, el bit de paridad par tiene un objetivo, ¿sí? Y es que él expresa la secuencia de bits, dice, ¿no? Lo expresa en número par de bit unos. Entonces, a él lo que le preocupa al bit de paridad es que todos los unos sean pares. Eso. Entonces, lo que debe hacer primeramente, dice el algoritmo, dice, ¿no? Debe contar todos los unos que tenga. Si la cantidad de 1 es par, entonces le coloca un 0, dice. Complementa con 0. Caso contrario, si es impar, le asigna un 1 porque con un 1 se vuelve par. Entonces me dice aquí, en el ejemplo, dice, ¿no? Representar el número decimal 16.861 en paridad par utilizando 18 bits. Entonces, él lo que hace es lo siguiente. Yo voy a agarrar un ratingo esto, ¿sí? Y voy a marcar esta parte. Esta parte que estoy marcando, jóvenes, corresponde al lugar donde va a estar el bit de paridad. Par. Y el signo, bueno, el signo, nos olvidamos por este momento del signo. Entonces, lo que hace es lo siguiente. Representa el número 16.861. De acuerdo a la codificación, me dice que es esto de aquí. Entonces, desde aquí, vamos a decir, desde aquí hasta aquí es la representación de ese número, ¿sí? Un ratito, voy a marcarlo con este otro color para no confundir. Entonces, hasta aquí está 16.861. Este último bit no lo cambio. Y cuento, voy contando. Entonces vamos a ir contando ahora con ustedes, ¿sí? Cuento, mire, aquí hay, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es impar. Y si es impar, entonces al bit más significativo, ¿qué le coloco, jóvenes? Un 1. Un 1. Con eso es 8. Entonces, al ser esto un número 8, ¿sí? Al ser un número 8, ya es par. ¿Estamos de acuerdo? Y es par. Entonces, el mensaje ya está, jóvenes, en paridad par. Entonces, revisemos este otro. Dice, este es un mensaje, el TX. Mira, tenemos aquí. Este sería el mensaje, ¿no? Dice, todo esto es el número. Ahora veamos en esta parte. Contemos. 1, 2. Un ratito, por favor. Creo que el mensaje era hasta aquí, jóvenes. Un ratito, por favor. Voy a eliminar esto. Voy a matar. Creo que el mensaje era hasta aquí, ¿sí? En este caso. O sea, hasta aquí es el 16.861. Entonces contaremos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 8 es par. Por eso que él en esta parte de aquí no lo ha colocado. No ha colocado el bit de paridad. Mire, ahí está con 0 porque no es necesario. Y obviamente se ha mantenido también aquí porque son los 8. Lo que pasa es que no hemos contado los 18 bits. Primeramente deberíamos contar si esto estaba en 18 bits. Contemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fíjese que hasta aquí son los 15 bits nomás. Hasta aquí. Oye, 15, 16, 17, 18. Con eso son los 18 bits que me está pidiendo aquí. Los 18 bits. Y por lo tanto, jóvenes, este de aquí, el último, tiene que convertirse en el bit de paridad. Este de aquí. Y eso es justamente lo que hemos hecho.
Entonces el último, como son 8 bits, no es necesario colocarle un 1 allí. Simplemente se colocaría un 0. Por eso dice, este está en paridad par. Mira, aquí dice, no está en paridad par, dice. Entonces, este está en binario natural en 18 bits y este ya está en paridad par. Entonces, este de aquí corresponde al mensaje, a lo que va a transmitirse, y esto es lo que realmente se transmite el mensaje. Vemos el otro ejemplo. En el otro ejemplo tenemos lo siguiente. Ahora vamos a tener mucho cuidado en no equivocarnos. Entonces nos da un mensaje, nos da un número. Dice que el número es 56.797 y dice que debemos ocupar 20 bits. Entonces yo escribo el número 56.797. Eso lo hago en binario natural. Pero obviamente no está ocupando los 20 bits. Contemos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bits. Lo que significa, jóvenes, que le faltaría 5 bits para completar los 20 bits. Entonces, ahora el siguiente paso es que tiene que contar los unos. Mira, contaremos, a ver, ya lo tiene todo el mensaje. Y dice así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fíjese que es impar la cantidad de bits. Por lo tanto, este último bit que tenemos aquí, este último bit se convierte en 1. Mire, este bitcito de aquí se convierte en 1. Y eso es justamente lo que está pasando para que sea par. Con eso ya tenemos 12 bits. Veamos si es cierto eso que tenemos 12 bits. Contemos, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, esto está en paridad par. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló? ¿Qué dicen? ¿Se entendió, jóvenes, el ejemplo? Continuamos, jóvenes. Entonces, ingeniero, te quería preguntar algo. A ver. Exactamente ese método, ¿cómo es que puede identificar el error o codificarlo o arreglarlo, diría yo? ¿Qué podemos identificar? Con esa operación se supone que es un método de detección de errores, pero específicamente cómo detecta el error eso, con eso. ¿Cómo lo detecta el error? El error le detecta cuando hay un bit que ha cambiado. Por ejemplo, yo voy a copiar este mensaje de aquí, ¿ya? Hagamos de cuenta que este mensaje que tiene que transmitir ya lo envió y otro lo recibió, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a colocar aquí un RX, ya lo recibió el RX, pero por cosa de la vida este bitcito de aquí se colocó en 0, cambió. Fíjense, voy a colocarlo con un colorcito para que no sepamos cuál es el que ha cambiado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, transmite el mensaje correctamente, pero el que lo recibe, lo recibiría de esta manera. Entonces, él dice, ¿en qué tipo de paridad me lo mandó? Paridad pares. Entonces, él cuenta, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, esto no está en paridad par, le falta. Algo ha cambiado, pero no se sabe cuál ha cambiado. ¿Estamos de acuerdo? Le cuesta saber cuál ha cambiado. Y el otro problema es cuando este de aquí también cambia. Este de aquí, fíjese, y aquí hay un grave problema. Es el otro caso. ¿Por qué? Porque si usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y usted dice está en paridad par. Pero obviamente cuando va a ensamblar el archivo, cuando va a generarlo, digamos, el mensaje completo, va a haber un error. Entonces va a tener que rechazar todo y volver a pedir los datos. Ahora sí, jóvenes, ¿se comprendió? ¿Aló? ¿Qué dicen?
¿Se comprendió? Poco. Sí, está bien. Entonces, podemos decir de esta manera. Entonces, este es el mensaje enviado, ¿sí? Y este es el mensaje recibido. Se espera de que el mensaje enviado sea el mismo al mensaje recibido. Eso es lo que se espera, jóvenes, ¿sí? Pero no siempre se da así, jóvenes. Entonces, y eso es lo que ha motivado a jóvenes para que puedan crear diferentes mecanismos, diferentes tipos de técnicas para poder controlar, digamos, ¿no? Detectar los errores en la transmisión de datos. Así que esto vamos a colocar así. Entonces, vuelvo a repetir. Lo ideal es de que el mensaje que se transmita pueda ser recibido sin ningún error, sin ningún cambio. Eso es lo ideal. Pero no siempre se da. Y obviamente para eso aparecieron otras técnicas. Sigamos. Aquí hay un ejemplo donde me da también un mensaje, lo representamos con 16 bits y obviamente lo transmitimos. Transmitimos el mensaje. Aquí me aclara que el bit más significativo es el bit de paridad par y el resto de la data es el mensaje. Ahora vamos con paridad impar. La paridad impar respecto de la paridad par, jóvenes, es que la cantidad de bits 1 debe ser impar. Entonces me dice aquí en el ejemplo, me dice, mire, le doy 24.029 y quiero que me lo envíe, lo transmita utilizando paridad impar y utilizando 18 bits. Entonces, ¿qué hago? Yo preparo mi mensaje y represento estos 24.029 con 18 bits. Entonces tengo, a ver, contemos aquí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fíjese, para la representación de este número solamente ocupamos 15 bitsitos, lo que significa que me falta 3 bits, por eso que aquí hay 3 bits. Entonces, una vez que ya armado lo que voy a transmitir, o sea, el T, entonces yo cuento la cantidad de bits. ¿Cuántos bitsitos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, ya es impar. Como es impar, no necesito hacer cambio en esta parte aquí, jóvenes. Ya es impar. ¿Estamos de acuerdo? No necesito hacer cambio. Por lo tanto, el mensaje está correcto. El mensaje ya está ya. O sea, no necesita hacer cambio en bit más significativo. Podemos continuar. Ahora tenemos en este caso, me dice de que me da el número 16.861 y tengo que representarlo en paridad impar. Entonces volvamos a recordar lo que dice la teoría. La teoría dice, si usted quiere representar este número en paridad impar, obviamente tiene que utilizar cierta cantidad de bits, en este caso 20. Y representamos aquí el número 16.861. Ese sería el mensaje inicial. Pero este número 16.861 no está en 20 bits, así que le debe faltar algunos bits. Contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bits. Entonces, por lo tanto, para llegar a 20 le falta 5 bits. Y estos son los 5 bits que se completa con 0 inicialmente. Luego aplicamos la paridad impar. Al aplicar la paridad impar, ¿qué tenemos que hacer? Contar cuántos 1 hay. Contemos por aquí por abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjese que no es impar, es par. Entonces, para que sea impar, vamos a colocarle un 1, dice. Un 1. En el bit más significativo. Y con eso, jóvenes, representamos el mensaje para ser transmitido en paridad impar. De la misma manera,
siguiendo con respondiendo a la anterior consulta que me hizo el compañero, ¿no? Dice, ¿no? ¿Y cómo yo sé que está bien o mal? Facilísimo, jóvenes. Un sistema transmite, por eso se llama TX, y otro lo recepciona, el RX. Y obviamente se espera que el mensaje enviado, o sea, este mensaje enviado, voy a copiarle por aquí, el mensaje enviado no cambie hasta llegar, digamos, ¿no? No cambie hasta llegar al receptor, se mantenga el mensaje. Entonces este es el mensaje enviado, y ese mensaje enviado no debería cambiar hasta que lo reciba, digamos, ¿no? El receptor, el RX. Disculpe, una pregunta, ingeniero. ¿Sí? Eso de métodos de corrección y detección de errores, ¿quién lo ejecuta? ¿O quién lo opera? ¿Quién ¿Un lo hace? humano o una máquina? La máquina. La máquina es la que hace. Hay algoritmos para hacer eso. Luego vamos a ver los algoritmos. ¿Qué algoritmos hay que realizan esta tarea? ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos a verlo. Ya estamos llegando a eso. A ver, estamos aquí. Ya. Así lo vamos a colocar con 2 enter igual aquí, para que quede bien. Es que continuamente, jóvenes, los materiales vamos mejorando, como puede ver. Así que yo estoy en ese afán de que luego les voy a pasar los últimos cambios. Entonces, la máquina es la que verifica. Hay un sistema que lo coloca en paridad par o impar, y hay otro sistema que verifica si está en paridad par o impar. Entonces también nosotros nos podemos crear una función que verifique si está en paridad par o impar. Lo único que tiene que hacer es cargar ese mensaje a un vector y empezar a contar cada bitcito encendido, cada uno. Y con eso determinar si está o no está. Y lo que devuelve es un booleano de falso o true. Entonces, aquí hay un ejemplo hecho en pizarra también, donde indica, jóvenes, ¿no? Que un mensaje dado un número que ya está en binario, me dice de que lo coloque en 16 bits con paridad impar. Miren, y obviamente ha debido contar la cantidad de bitsitos. ¿Cuánto sería? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para ser impar le falta 1. Por eso es que ha colocado aquí el 1. Miren, ha colocado como paridad impar el 1 para que sea impar la cantidad de bits. ¿Alguna consulta? Ingeniero, una pregunta, ¿y si fuera, por decir, en vez de decimal, fuera hexadecimal, sería lo mismo? Ya, en esa decimal, ya bien la consulta, ¿no? Acuérdense que en la computadora se maneja decimal o hexadecimal si estamos metiendo datos, todo al final se vuelve binario. Todo es binario para la computadora. Así que podemos colocar un mensaje en esa decimal, un número en esa decimal, ¿sí? Y obviamente eso se va a representar con cierta cantidad de bits, y para la paridad impar o par debería sobrar por lo menos un bitcito. Al final, en la parte más significativa, debería sobrar para decir si está en paridad par o está en paridad impar. Entonces, por más que se coloquen en hexadecimal, al final se tiene que convertir en binario. Ahora sí, pregunto, ¿qué dicen, jóvenes? ¿Les doy un ejemplito o nada? Sí, por favor, ingeniero. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Una práctica rápida, ¿ya? Antes de llegar aquí lo vamos a hacer. Entonces yo voy a copiar esta parte de aquí para hacerlo más rápido. Miren, vamos a inspirarnos en lo que nos dijo Suna, ¿sí? Entonces yo voy a colocar un número no muy grande, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, el número 175, ¿listo? Y luego vamos a decir que el 175 lo pueda representar utilizando paridad par, vamos a colocar, no paridad impar, sino paridad par, sí, paridad par, utilizando, ¿está bien? 12 bits, ¿sí? 12 bits. Pero hagamos lo siguiente, este número 175, ¿no? 175, a ver, 4, sí, ¿no? Está muy bien, 75 nos vamos a colocar, o si no, así vamos a colocarle, ¿sí?
B5 lo vamos a colocar. Este B5, jóvenes, está el número, este número estaría en hexadecimal. Hexadecimal. Miren, representar el número hexadecimal B5 en paridad par utilizando 12 bits. Entonces, ¿cómo lo haríamos eso, jóvenes? A ver, ayúdenme. ¿Qué tendría que hacer primeramente? Tendría que convertir esto en binario. En binario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tendría que colocar un valor de n, que sería igual a qué cosa? A ese número binario. Entonces voy a colocar todo en cero, ¿están de acuerdo? Todo voy a colocar en cero, por favor, por un momento, ¿ya? Voy a borrar esto igual hasta aquí, un ratito, ahorita lo vamos a hacer, eso, y entonces vamos a colocar, acuérdense que en binario yo, cada número hexadecimal, yo lo represento con 4 bits, ¿se acuerdan, jóvenes? ¿Aló? 4 bits, ¿se acuerdan? Sí. 4 bits, ¿no? Entonces el 5, ¿cómo sería? Este sería 1, 2, 4, 8. Entonces para el 5, ¿cómo sería? Esto se convierte en 1 y este se tendría que convertir en 1. ¿Estamos de acuerdo? Y para el B, ¿qué sería B? ¿Qué número? 11. 11. Entonces de entrada este sería 1, no, este es 1, 2, 4, 8. Entonces me dice que este aquí tendría que ser 1 y este también tendría que ser 1. ¿Por qué? Porque tengo 1 más 4 son 5 y más 8. ¿Está correcto o no? Ah, no, estamos mal. Estamos mal. Un ratito van a disculpar. Aquí, esto, así sería, pues, ¿no? El 11. Sí. Me estoy equivocando, joven. Ya. Entonces, fíjese que el mensaje, si yo esto lo represento, jóvenes, inicialmente lo represento, simplemente voy a estar hasta allí. Hasta ahí voy a llegar. Así sería mi número en binario, el mensaje. ¿Sí? Así sería. Pero obviamente voy a borrar este espacio. Eso solamente era para explicarles que era así. Ese es mi número en binario. Este es el número hexadecimal B5. Por lo tanto, el siguiente paso que tendría que decir, jóvenes, es lo siguiente. Bueno, puedo agarrar y directamente agarrar el TX de aquí y copiarlo aquí. Ah, no, pero copiarlo mejor con esto. Control C, Control V. Miren, este sería lo que voy a transmitir. Estoy preparando el mensaje. Y este aquí, ¿cuántos bits tiene que tener? 12. ¿Cuánto hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12. Y todo esto de aquí es el número binario anterior. ¿Sí? Un ratito. Algo hice mal. Control N tenía que pulsar. Fíjense, entonces aquí ya tengo el mensaje que voy a transmitir. Pero no es todavía lo que voy a transmitir porque no está en paridad par, sino está en binario natural. Por lo tanto, para que pueda transmitir el mensaje correctamente, vuelvo a copiar esto aquí, coloco más abajito, mira, coloco más abajito y ratito, algo pasado. Algo ha pasado, ¿no? Y obviamente voy a copiar esto aquí, ¿ya? ¿No? Y esto lo coloco para poderlo transmitir. Para poder transmitir, ¿qué tengo que hacer? Contar. Si me dice paridad par, significa que los unos tienen que ser pares. 1, 2, 3, 4, 5. Y como no es par, el último se convierte en 1. Entonces, este es el que va a representar la paridad par. Ahora sí, ¿qué dicen? Ingeniero, una pregunta, y si directamente me diera, digamos, lo que es la paridad par, ¿qué sería en ese caso? ¿Ya no sería necesario aumentar el 1? No, ya no, pues ya no, ¿por qué? Porque el mensaje ya está en paridad par ya. Así que voy a copiar esto como ejemplo de paridad par, aquí arribita, ¿ya? Aquí lo vamos a colocar como otro ejemplo.
Ahí lo vamos a colocar, ¿sí? Porque ahí hay uno y aquí hay otro. Entonces ya no es necesario ya, fíjense. Ya lo tenemos ya en paridad par, digamos, ¿no? Si fuera así. Pero en este caso sí necesita cambiarse. ¿Por qué? Porque no está en paridad par. Cuando lo cuento, no está en paridad par, ¿sí? No está en paridad par. Por eso es necesario contar 1, 2, 3, 4, 5. No es par la cantidad de 1. Entonces le tengo que colocar un unito para que se vuelva par. Y este de aquí colocamos lo siguiente. Paridad par. Así. Que ya está listo para transmitirse. Ahora sí. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Se comprendió? Sí, ingeniero, mucho mejor. Ya. Entonces, luego, jóvenes, apareció algo llamado la paridad par entrelazada. Y esta técnica permite ya detectar y corregir errores. Esa es una gran ventaja. Y obviamente crea con el mensaje una matriz de bit. Y lo organiza en columnas y filas. Y obviamente verifica la paridad par de forma horizontal, de forma vertical y luego la entrelazada. Y en el cruce, en la intersección entre la fila y columna, logra encontrar la incoherencia, el cambio. Y dice, este bit ha cambiado y por lo tanto él lo corrige. Pero si hay dos bits que han cambiado, no corrige. Entonces simplemente va a tener que rechazar el mensaje. Así que ahora vamos a ver ese ejemplo de la paridad entrelazada. Me dice de esta manera, mire, preparar el mensaje M para ser transmitido utilizando paridad par entrelazada en una matriz de 64 bits. ¿Qué significa? Que tiene 8 filas y 8 columnas y 8 filas. Entonces agarra el mensaje. Aquí agarro un mensaje. Dice que todo está el mensaje. Entonces el mensaje se va dividiendo de 7 en 7. 7, 7, 7 y 7. Y si le falta para llegar a 7, lo completa con 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero es el mensaje. Ese mensaje, jóvenes, lo coloca en la matriz. Esta es la matriz. La matriz 8 por 8. ¿Por qué? Porque 8 por 8 es 64. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces podemos decir lo siguiente, jóvenes. Podemos decir que en esta parte de aquí, está la data. ¿Sí? Ahí están los datos. Y obviamente esto de aquí simplemente son los verificadores de paridad, de la paridad entrelazada. Esos son los verificadores. Entonces el mensaje se segmenta y se coloca en esta matriz. Entonces, si usted recuerda en ciencia de la computación, tal vez su profesor le ha dicho, cargue los datos en la matriz, ¿no? Lea de esta manera. Justamente era porque algún día usted podía implementar algoritmos de este tipo. Fíjense que implementar la paridad entrelazada pareciera que no fuera muy complicado porque es una matriz de puro bitcito. Entonces continuaremos. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, jóvenes, que este mensaje de aquí, o este texto de aquí, ha sido escrito aquí. Más que seguro, en esta parte. Vamos a revisar si es cierto. Vamos a ver. 1, mire, 1, 0, 1, 0 y 3, 1. Este otro mensaje de aquí, que voy a marcar por arriba, ha sido escrito aquí, en esta parte. Y así sucesivamente, hasta terminar de escribir el mensaje, todo el mensaje. Miren, aquí le faltó y le colocó aquí un 0. En esta parte le colocó un 0, joven. ¿Sí? En esta parte aquí, le faltó. Entonces, y si tiene más espacio, lo completa con 0, 0, 0, 0. Una vez que arma la data, el área de la data, él empieza a verificar el valor de la paridad. Así que vamos a verificar si esto está en paridad par cada una de las filas. Empecemos por la primera. Contemos.
1, 2, 3, 4, 5. Le faltó un 1 y por eso coloco aquí el 1 para que sea paridad par. Contemos aquí, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No necesito nada, por lo tanto no necesito colocar un 1. Simplemente lo dejo en 0. La siguiente fila, 1, 2, 3, 4, 5. Y obviamente necesita colocar un 1 para que sea par. En la siguiente, 1, 2, 3, 4, 5. Necesita colocarle un 1 para que sea paridad par. Luego, fíjense que todo esto son 0, no tiene 1, no tiene 1. Obviamente se coloca 0. Ahora verificamos por columna. A ver, 1, 2, 3. Y obviamente aquí necesita colocar un 1 para poder volverlo par. Contamos el siguiente. 1, 2, 3. Necesita colocar aquí un 1 para volverlo par. Contamos aquí 1, 2, 3, 4. No necesita porque ya está en paridad par. El de aquí 1, 2, 3. Necesita colocarle un 1 para que pueda ser paridad par. Contamos aquí 1, 2, 3. Necesito un 1. Aquí dice 1. Necesito un 1 para que sean 2. Aquí 1, 2, 3, 4 y ya es par. Hasta ahí hemos visto la paridad horizontal y la paridad par vertical. Luego, jóvenes, agarra y verifica la paridad par en estas nuevas columnas y filas. Y debería coincidir. Entonces contaremos, jóvenes. Y dice así, 1, 2, 3 y con este es 4. ¿Estamos de acuerdo? Contamos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Le falta un 1 y está aquí. Entonces la paridad entrelazada también se cumple, jóvenes. Se cumplió la paridad entrelazada. Entonces nosotros decimos lo siguiente. Una vez que logramos armar la matriz, jóvenes, pasamos a un siguiente paso. Y decimos el mensaje M secuenciado en paridad par entrelazada en 64 bits es el siguiente. Mire, fíjese, se va copiando desde aquí hacia allá. Lo que implica, jóvenes, que este primer mensaje de aquí, un ratito, este primer mensaje, jóvenes, de aquí hasta aquí, coincide con esta primera parte, ¿sí? Coincide con esto. Verifiquemos. 1, ahí está el 1. Después dice 1, 0, 1 y ahí está. 1, 0, 1. Luego dice 0, 1, 1, 1. Mire, 0, 1, 1, 1. Y así lee la siguiente fila también. Termina. Este es para la siguiente fila. Luego lee la otra fila. Está por aquí la otra fila. Y luego lee la otra fila. Mire, está por aquí la otra fila. Luego lee la otra fila. Y así, jóvenes, va enviando, va armando una sola tira, una sola trama. ¿Estamos de acuerdo? Una sola trama para poderlo enviar. Por lo tanto, nosotros decimos que esta trama está en paridad par entrelazada. PPE. Y de esa manera, jóvenes, podemos colocar otros números si está en paridad par entrelazada y así sucesivamente. Así que les sugiero a ver que poder hacer este de aquí, ¿sí? Dice así, determinar la paridad par entrelazada de lo que tenemos aquí. Ahora, jóvenes, me dice así, determinar la paridad par entrelazada de la matriz de datos antes de ser transmitido. Entonces, simplemente vamos a verificar cuál sería su paridad par. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Contar la cantidad de 1. Ya el mensaje ya está en la matriz, solamente voy a generar la paridad par entrelazada. Cuento, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Necesita colocar un 1 o no necesita? ¿Qué dicen? Necesita. Ya, Sí, ahí está. sí, Ustedes me van a ayudar, ¿ya? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Necesita. Ya. 1, 2, 3. Necesita. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Necesita. Ya. 1, 2, 3, 4. Cero. No. Ya. 1, 2, 3. Sí.
Ya, 1, 2, 3, 4. 0. Bien, No. ahora ya he hecho en la horizontal. Fíjese que hay un algoritmo que usted tiene que crearse para que verifique la paridad par en forma horizontal. Ahora lo va a hacer en forma vertical. 1, 2, 3. 1. Sí. 1, 2, 3, 4. 0. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. 1, 2, 3, 4. No. 1, 2, 3, 4. No. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Mierda, qué loco, ¿no? 1, 2, 3. Sí. Ya. Sí. Sí, bien. Ahora, jóvenes, hasta ahí no termina todo. Acuérdense, hemos hecho el horizontal, hemos hecho el vertical, pero falta el entrelazado. Entonces, veamos. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. ¿Sí? 6. Bien. 1, 2, 3, 4. Y con eso, jóvenes, ya está hecho. Ahora tenemos que armar este mensaje de aquí. Y para armar el mensaje simplemente tenemos que secuenciar el mensaje con la cantidad de bits que me han dicho. Nada más tengo que secuenciar. En este caso yo tengo que agarrar este TX, ¿sí? Este TX y poderlo escribir pues aquí, ¿sí? ¿Dónde estábamos? Y poderlo escribir aquí. ¿Dónde estábamos? Pues creo que he copiado mal. Creo que copié mal, ¿no? Me lo voy a llevar así. Era aquí, era. Este fue el que hicimos, ¿no? Entonces tengo que armarlo aquí. ¿Qué hago? Tengo que copiar estos visitos. Así que yo voy a borrar todo esto. Voy a hacer un poquito, no todo. Simplemente para que vean cómo se hace. Nada más. Entonces vamos a hacer la primera fila. El primero es 1. Luego viene 1, 1. Después viene 0, 0. Hasta ahí. Voy a borrar esto. Y después viene 3, 1. A ver, verifiquemos. 1. Después 1, 1. Después viene 0, 0 y viene 1, 1. Para el otro, ¿cómo va a ser? Va a ser un 0, primeramente, luego va a ser un 1, luego va a ser un 0, luego va a ser 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Veamos si son los 8. 2, 4, 6, 8. Está correcto. Y obviamente este 0 de aquí, seguramente vamos a tener que colocarlo con azulito, ¿no? Como siempre, colocamos un color azulito para poderlo diferenciar. Y le colocamos con negrita más. Listo. Y de esa manera, jóvenes, tenemos que colocar todo lo demás, todo lo que falta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló? Sí. Ya. Entonces, jóvenes, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver cómo es que lo corrige. Así que yo ya tengo aquí un ejemplito preparado. Así que yo voy a hacer y voy a modificar esto. Lo voy a colocar aquí, le colocaré un 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, por comodidad voy a agarrar esto. Por comodidad lo voy a separar así. Y obviamente vamos a verificar. Vamos a ver, esto voy a colocar así. Ya, voy a colocar así. Por estrategia. Sí, voy a colocar así. Y obviamente voy a agarrar y voy a cambiar este color. Que no sea negro. Que sea normal. Obviamente si coloco así es bien difícil saber dónde hay un error. ¿Correcto? Es bien difícil querer saber dónde está el error. Así. Obviamente que este también lo estoy restableciendo. Miren, si lo tengo así no voy a saber dónde está el error. Necesariamente voy a tener que verificar. Entonces vamos a verificar si en el mensaje que hemos recibido hay un error. Verificamos, contamos la paridad. 1, 2, 3, 4, 0. Está bien. 1, 2, 3, 4, 1.
1, 2, 3, 1, 2, 3 y de pronto vemos de que hay una incoherencia. ¿Lo puede ver? ¿Aló? 1, 2, 3. Mira, y aquí debería ser un 1, pero no hay nada. Entonces lo que hace el sistema, agarra y dice, esta fila tiene un problemita. Por eso lo coloqué ahí a un ladito. ¿Sí? Y sigue todavía. 1, 2, 3, 4, 0, está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, está bien. 1, 2, 3, 1, está bien. 1, 2, 3, 4, 0. Y verifica el vertical. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está bien. 1, 2, 3, 4, está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 y de pronto 6, está bien. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y necesito un 1 y dice aquí hay algo, hay un problema por aquí. Entonces agarra y le coloca una intersección así. Intersecta la columna con la fila, joven. Muy similar. Entonces dice, hay un problema en la intersección entre esta columna y esta fila, o entre esta fila y esta columna. Por lo tanto dice, la única posibilidad es que esto sea un 0. La única posibilidad que este sea un 0. Un 0. Así que esto vamos a cambiarlo de color. ¿Sí? Vamos a cambiar el color para identificarlo. Por eso estaba antes con un colorcito distinto y con negrita, ¿no? Entonces, ahora verificamos. 1, 2 y 0. Verificamos por aquí. 1, 2, 3, 4, 0. Y con eso, jóvenes, él logra corregir el error. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló? Se entendió. Entonces, Sí. por una parte, jóvenes, el transmisor arma la matriz, lo coloca el mensaje que va a transmitir en paridad par entrelazada y lo envía. Por otra parte, el receptor agarra el mensaje y lo lleva a una matriz para verificar si cumple con la paridad par entrelazada. Si cumple, entonces simplemente lo muestra al usuario, lo valida, lo guarda, lo que tenga que hacer. Si no cumple, ve la manera si puede corregir. Si es un bitcito el que ha cambiado, en la paridad entrelazada lo cambia. Pero si son más de 2 bicitos, le cuesta saber y obviamente hay la probabilidad de que simplemente no lo pueda cambiar y lo que tiene que hacer es rechazar el mensaje. Porque no cumple con integridad. Ahora, jóvenes, bajamos para abajo. Usted va a hacer las pruebas. Luego se lo voy a publicar este material. Hay mucho más para verificar. Mire, usted lo borra y hace. Entonces, jóvenes, ustedes van a investigar sobre el código Hamming. El código Hamming es un tipo de otro algoritmo, así como en la paridad par, muy utilizado el código Hamming. El código Hamming les comentaba, jóvenes, que el código Hamming van a investigarlo, pero les adelanto un poquito. Es un código muy utilizado y generalmente, jóvenes, se lo implementa a nivel de software. El código Hamming ha sido desarrollado por Richard Hamming en el año 1950. Si usted ve, jóvenes, que en esa época estaban ya el auge de las computadoras y obviamente habían problemas. El código Hamming es una mejora de lo que es el código de bit de paridad, ya sea par o impar. Por lo tanto, el código Hamming, al ser una mejora, lo que hace es detectar un error y luego lo corrige. La gran ventaja, jóvenes, del código Hamming, jóvenes, es de que él podría detectar por más de 2 bits y poderlo corregir. Y si usted quiere, lo puede hacer para más de 2, o sea, para 3 bits, 4 bits. El único problema que le genera una matriz mucho más grande. O sea, y va creciendo eso de forma exponencial. Por lo tanto, usted da la posibilidad de que pueda detectar y corregir 3 bits. Su matriz es mucho más grande, el mensaje es más largo, la comparación al otro lado va a ser mucho más
va a tomar mucho más tiempo y por lo tanto la comunicación entre dos sistemas va a ser mucho más lento. Entonces todo tiene una ventaja y desventaja. Normalmente el código Hamming se lo implementa para que pueda detectar y corregir 2 bits, que creo que es un promedio de fallas que normalmente ocurre. Pero se podría implementar, por ahí dice, este método se basa en un conjunto de condiciones previas entre el emisor y el receptor, ¿no? Y la determinación del conjunto de bits que se insertarán al azar en el mensaje, a los que se conocen, a los que se conoce, dice, ¿no? Con el nombre de Hamming bits, cuya ubicación en el mensaje debe ser de conocimiento del emisor y el receptor para su verificación y corrección. Entonces, dentro de la matriz, jóvenes, se insertan unos bisitos, los Hamming bits, para poder verificar si esos bisitos han mantenido su integridad. El código Hamming es implementable sin mucho problema a nivel de software, a nivel de programas de computadora, a nivel de aplicación. Pero hay un código que se ocupa a nivel de hardware y ese código se llama el código de redundancia cíclica, que también lo van a investigar, van a saber para qué sirve un poquito más. Pero aquí tenemos una explicación del mismo. Y dice así, jóvenes, que el código de redundancia cíclica fue inventado por Wesley Peterson, dice, en el año 1961. Fíjese, un poquito más después, ¿no? Y es un código de detección de errores muy usado en las redes digitales. Así que el código de redundancia cíclica, jóvenes, se implementa normalmente en los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de comunicación y obviamente permite, jóvenes, garantizar la integridad de los datos. Por ahí dice, cada bloque transmitido está constituido por un conjunto de bits generador y un conjunto de bits de datos. El bloque de verificación, dice, o generador, contiene un valor basado en el residuo de la división de polinomios, dice. Obviamente se utiliza un modelo matemático para poder verificar si cumple o no cumple, digamos, ¿no?, con la integridad del mensaje. Sigamos un poquito más y luego, jóvenes, tenemos lo que sería el checksum. El checksum también es otra técnica, otro método utilizado para poder verificar la detección de error, pero es muy utilizado, jóvenes, para poder verificar la integridad de los archivos generalmente. Entonces, cuando un archivo cambia, modifica su checksum, y eso justamente ocurrió cuando nosotros hicimos esa prueba de laboratorio, cuando agarramos un archivo de Word, ¿se acuerda? Lo descomprimimos, ¿no?, y luego modificamos un mensaje y automáticamente me dijo, no está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ha modificado el checksum, porque el checksum es como la sumatoria de todos los bits que tiene el archivo y obviamente da un valor numérico. Y si yo cambio una A por una T, automáticamente el checksum cambia, modifica. Por lo tanto, no está bien, el mensaje no es íntegro, el archivo no es íntegro, ¿no? Y se rechaza. ¿Se comprendió, jóvenes? En este caso, por ejemplo, digamos, del checksum, podemos ver una trama GPS. Esta es una trama GPS, jóvenes, que se recibe del satélite de esta manera, ¿sí? Y obviamente esa trama tiene estos bisitos últimos que están en número hexadecimal, que sería el checksum de todo esto. Ahora, el modelo matemático que utiliza para la verificación del checksum varía. Cada equipo implementa su modelo matemático de verificación, pero dice, este es mi checksum, no es más. Y además de eso, lo ideal es que nadie sepa, porque si alguien sabe, podría modificarlo manualmente y obviamente podría validar un mensaje inválido. De la misma manera, esta es una trama GPS que se recibe, digamos, y su checksum sería los últimos 4 símbolos. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de una trama sin checksum. Entonces, fíjese que aquí está la trama, pero no hay checksum. Entonces, hay la posibilidad de modificar este mensaje y nadie se dé cuenta, porque no hay un validador. No existe un validador. Entonces, jóvenes, con esto hemos terminado los contenidos de la primera unidad. Pero si no, antes hacer lo siguiente, ¿sí? Bajamos por aquí abajo donde me encuentro un detallito por aquí.
este de aquí. Le decía, luego jóvenes, les voy a mostrar las tramas, ¿sí? Las tramas GPS. Cuando se hace el análisis de datos satelitales, jóvenes, dependiendo del equipo que utilicemos, el receptor, él va a poder guardar los datos en este formato. Por ejemplo, esta es una trama GPS de los dispositivos Trimble. Y aquí me está diciendo que hay una capacidad de 40.000 bytes que son leídos. Mire, eso me está diciendo. Por lo tanto, esta es la trama. Estas son puros tramas inválidas, pero le cuento que llegan tramas, digamos, ¿no? Perdón, estas son puras tramas válidas, pero le cuento que llegan tramas inválidas también. Entonces yo tengo que crear un algoritmo que me detecte tramas inválidas, como por ejemplo aquí hay una trama inválida que hay con Enter. Mira, puede verlo. Esta es una trama inválida y yo tengo que crear un algoritmo que me arregle la trama. Y seguramente si voy buscando por aquí más abajo, voy a encontrar algunas tramas que son inválidas. Y si yo tengo el algoritmo de verificación del checksum, puedo verificar si en algún momento ha cambiado alguno de estos valores, alguno de estos números. En este caso, los datos que se han descargado del dispositivo GPS son válidos. ¿Por qué? Porque eso es lo que indica, digamos, que la mayoría son válidos, a excepción de ese espacio que tenemos, ese enter en la parte de arriba. Miren, y obviamente es bien grande el almacenamiento. Cada uno de estos datos jóvenes, cada uno de estos datos me está diciendo cuál es la longitud, la latitud, me está diciendo cuál es su altitud, me está diciendo... En este caso no hay un identificativo del dispositivo GPS, sino aquí me diría el GPS tanto, el GPS número tanto, de quién es estos datos. Y lo mismo cuando cerramos esto, venimos a este otro lado, venimos que vemos los almacenamientos de un dispositivo llamado API, que es el registro de las activaciones del llavero. Entonces, ¿qué llavero ha activado esto? El llavero 26002479. Seguramente más después va a haber otro número. Mire, como puede ver, mire, este es el 2479 y aquí vemos que hay otro llavero que ha abierto esa puerta. O sea que otra persona activó la puerta. Mire, aquí hay un número, aquí hay otro número. Y si vamos a ir viendo, seguramente va a haber otro número, o no sé si será el mismo, pero veamos si hay alguien más. Y si no hubiera nadie más, aquí hay un tal 68. Mira, hay otro. O sea, ya son 3 personas que han abierto las puertas, que han encendido los vehículos, que han activado el sistema en algún momento. Fíjense, 3 personas. Y eso, aquí viene otro, un tal 54. Por aquí está un 54. Mira, hay otra persona también que lo ha hecho. Lo ha hecho en 2 ocasiones, en una determinada fecha y en un determinado... Una determinada hora. Y obviamente estos datos jóvenes que les estoy mostrando ahorita corresponden a los datos que nosotros analizamos cuando trabajaba en esa empresa que les decía de satellite tracking para la empresa del rubro del área de lo que son los servicios petroleros. Entonces hay otro conjunto de programas que nosotros creamos para que puedan entender esas tramas y con eso generar un conjunto de reportes. ¿Qué más? Con eso, jóvenes, terminaríamos esta parte, pero sin antes no decirle, bueno, si quiere ver algunos videos en YouTube sobre lo que es la representación decimal en el estándar IEEE 754, tendría que consultar estos materiales. Así que le paso esos videos también para que haga su tarea. Ahí está ya. ¿Qué más? Tengo que pasar a ver, cerramos esto. Y como yapa, como siempre hay una yapita. Aquí tenemos los métodos interactivos de sistemas numéricos que le había dicho. Por ahí tengo los códigos jóvenes de lo que hemos hecho en algún momento con los jóvenes. Les decía, ¿no? Sobre cómo poder aplicar el teorema de la numeración, cómo convertir de decimal a binario y cómo convertir de binario a decimal. Miren, estos son los métodos implementados utilizando Python. ¿Por qué? Porque esa vez estábamos con puro Python con ellos. Pero dice métodos interactivos con los dígitos de un número entero, binario y decimal. Es una aplicación práctica del tema de sistemas numéricos, dice, ¿no? Que hemos visto en sistemas numéricos. Entonces, ¿cómo lo hago correr esto?
Bueno, para hacer correr simplemente tiene que comentar uno de ellos o descomentar. Este es para poder verificar el teorema de la numeración. Este otro es para convertir de decimal a binario, o sea, tiene que comentar el de arriba y descomentar uno de estos paquetitos. Entonces, para poder ejecutar voy a run y le digo run módulo. En ese momento me dice que debo escribir un número mayor que 0, cualquier número. Entonces yo escribo este número aquí, miren, listo. Luego me dice escriba la base del número. Yo digo que este número está en base 13. ¿Estamos de acuerdo? En base 13. Perfecto. Y él lo convierte a base 10. Miren, el número, este número en base 10 es este número de aquí. Fíjese que este número estaba inicialmente en base 13. Y luego me dice pulse Enter para salir. Tal vez podemos mejorar el mensaje, ¿no? Y que diga primero que el número está en base 13. Ahora, si quiero convertir un número decimal a binario, ¿qué tengo que hacer, jóvenes? Comentar el de arriba. Mira, así. Lo comenta con un hashtag, con un numeral. Comenta de esta manera. Así. Y el de abajo descomenta. Mira, facilísimo, ¿no? Mira, solamente descomenta. Y luego hace correr. Run módulo. Le dice que tiene que grabar. Claro, tiene que grabar. Solamente eso. Y dice convertir un número decimal a binario de forma iterativa. Escribo un número decimal. Así que yo voy a colocar el número, este número, miren, así. Y pulso Enter. Y de pronto me dice, este número en binario es este de aquí. Pero bueno, yo digo, ¿y qué tal si le mando un número más grande? ¿Qué tal si le mando un número más grande? Hagamos la prueba. Entonces, run módulo, y voy a enviar un número más grande. Así que le voy a dar este número. Mire, fíjese. Esta es la gran ventaja de Python, jóvenes. Vamos a ver. Mire este número decimal de grandísimo. Mire. Ahora yo agarro eso y le digo que me lo convierta a binario. Ahí vamos a ver qué hace Python. Y me dice Python, mire, este número de aquí que me escribió decimal, en binario es todo esto. Me dice, mire, Python no se hace problema. El algoritmo está tan bien que lo he hecho que listo, agarra y simplemente lo representa. Ahora salgamos del programa y comentamos esto ya también. Miren, tal como lo había dicho anteriormente, comentamos eso. Y si quiero hacer correr el otro algoritmo, ¿qué tengo que hacer? Voy descomentando. Y ejecuto el algoritmo. Ejecuto el algoritmo, me dice que tiene que grabar, claro, que grabe, le digo. Y me dice ahora sí. Me dice convertir un número binario a decimal. Entonces ahora yo tengo que escribir puro 1. 1, 1, 1, 1. Mira, yo voy a escribir así todos los unos que quiero. ¿Ya? Así que... mira, ese 1. Mira, estoy escribiendo mi número binario que quiero convertir a decimal. No sé qué va a hacer, pero yo estoy haciendo eso. Aprovechándome de que Python es mucha dosis. Pulso Enter y me dice, este número que he escrito binario, mire, todo este número binario es... este número decimal. Pero ahora el asunto está, ¿cómo lo hace? Bueno, simplemente, jóvenes, lo que hace es agarrar, como dijimos anteriormente, con n porcentaje 10, lo que él hace es obtener el dígito de la derecha. Por ejemplo, el 3 dice, miren, tiene que ir leyendo eso. Luego, con n división entera, desgasta el número. Si antes tenía el 3, con eso lo elimina el 3. Y luego agarra ese dígito que ha leído anteriormente aquí y lo va acumulando. Y el i se incrementa 1 y más 1. ¿Por qué? Porque el i representa el exponente del 1. Fíjese que aquí está haciendo lo que es el teorema de la numeración, ensamblando el número decimal. Por aquí se hace muy similar, con la única diferencia, digamos, ¿no? Que tiene que haber, que dice, ¿no? Utilizo un carry, dice, ¿no? A través del módulo obtenemos el resto de carry. Dice, mira, primero verifico si hay carry. Y si hay carry, ¿qué hago? Digo, es un 1 binario. Y caso contrario, es un 0, dice, ¿no? Y luego lo que hago con esto, desgasto el número decimal. ¿Sí?
para convertir de decimal a binario. Fíjese que es muy similar a lo que hemos ido haciendo la resolución en pizarra, muy similar. Va a variar siempre la implementación, jóvenes, de un lenguaje a otro. Por eso dice, cuando hay carry, si hay 1, no hay carry, si es 0. Miren. Y para hacerlo de binario a decimal, de la misma manera, mientras el número sea mayor a 0, él agarra y lo que hace es obtener el primer bitcito. Dice, y con ese bitcito incrementa en 1 el valor de i, o sea, el exponente, y obviamente empieza a armar el número decimal. Y luego desgasta el número binario, el bit que ya se ha procesado lo desgasta. Y al final de que el número se vuelve, mientras el número se vuelve menor que 0, retorna el valor decimal. Entonces, jóvenes, yo les pido de que agarren, analicen con más detalle estos algoritmos para poder implementarlo, digamos, ¿no? Para poderlo modificar, para poderlo, qué sé yo, aumentar más funcionalidades a este conjunto de algoritmos. Así que ahora voy a hacer correr de vuelta por última vez para verificar el número y voy a colocar cualquier número. Le digo que está en base 19, miren, y él agarra ese número, me lo lleva a base 10. Cierro esto, acepto, cierro esto y por lo tanto este de aquí sí se lo puedo pasar. Bien, jóvenes, entonces con eso podemos decir que hemos cumplido la parte de lo que es utilizar código de detección y corrección de errores. Ya le hemos pasado todo el material.